El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de cerebro. Principalmente, pues el grupo está compuesto por García Pérez José Antonio, González López de Hierro Guadalupe, Muñoz Martínez Joana Leticia y un servidor Antonio Domínguez Braille Eduardo. Para iniciar con el tema de cerebro tenemos que tener la definición en sí de qué es el cerebro. El cerebro es un elemento principal del sistema nervioso central que se ubica dentro del cráneo y este va a estar sumergido por un líquido cefalorraquídeo que lo va a proteger. Se estima que tiene un peso entre 1.3 y 1.5 kilogramos y se puede definir como un órgano complejo, ya que va a ser el encargado de diversas actividades en el cuerpo. Bueno, en la división del cerebro vamos a tener distintas divisiones y en esta parte vamos a tenerla por hemisferios. El cerebro se va a dividir en dos hemisferios, un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo, y cada hemisferio va a tener una acción. En el caso del izquierdo va a ser aquel que va a llevar el análisis, la lógica, los hechos, secuencias, matemáticas y el lenguaje, mientras que el derecho va a ser más creativo, intuitivo, con emociones, imaginación, ensoñaciones y arte. Estos hemisferios van a tener un cuerpo calloso que va a ser la conexión entre ellos. Enfocado en el campo visual, el hemisferio derecho va a ser aquel que va a llevar el hemisferio izquierdo del campo visual, y el hemisferio central izquierdo va a ser el que va a tener el campo visual del derecho, o sea, van a ser invertidos. También en cuanto a la división del cerebro lo vamos a tener por lóbulos. Un lóbulo frontal que va a ser encargado de la movilización, del raciocinio, de tomar las decisiones, de planear, de juzgar, tener iniciativa, del comportamiento, del humor y de la personalidad. Un lóbulo parietal que va a ser aquel que va a tener el calcular, el escribir, el leer, el sentir y diferenciar entre derecha o izquierda. Un lóbulo occipital que va a ser el encargado de la visión. Un lóbulo temporal, que es que es el encargado de la comprensión, del comportamiento, de la memoria, del escuchar y de las emociones. Dentro del lóbulo temporal vamos a tener la hipófisis, que va a ser el encargado de la producción, de la proliferación de todas las hormonas, del crecimiento y la fertilidad. Como órganos anexos tenemos el cerebelo y el tallo cerebral. El cerebelo va a ser aquel que va a tener el equilibrio y el tallo cerebral aquel que nos va a dar como la respiración, la presión arterial, entre otros. Hablando de surcos y circunvoluciones, vamos a tener que los surcos son aquellos hendiduras que tiene el cerebro y que va a separar las circunvalaciones, mientras que los giros o las circunvoluciones cerebrales son aquellas elevaciones de la superficie del cerebro. En la imagen podemos ver que el surco es esto que divide las elevaciones, que son las circunvoluciones. Vamos a tener diversas vistas sobre los surcos y las circunvoluciones. Esta es la vista lateral, donde vamos a tener la presencia de los giros y surcos del lado de la parte frontal, que vamos a tener un giro frontal inferior, un surco frontal inferior, un giro frontal medio, un surco frontal superior, un surco precentral, un giro precentral. Y este que está marcado con esta bolita blanca va a ser muy importante, ya que va a ser el surco central o de Rolando, que va a ser el encargado de dividir al cerebro en una parte precentral y una parte postcentral. La precentral va a ser la sensitiva y la postcentral va a ser la motora. También hablando de la parte parietal, vamos a tener un giro postcentral, un surco postcentral, un surco intraparietal, un giro supramarginal y un giro angular. Los morados van a ser aquellos surcos y que van a estar en la parte occipital. Vamos a tener un surco parieto-occipital, un surco transverso, un surco calcarino y un surco semilunar. Hay que destacar que este surco no se va a presentar en todos los cerebros, en todas las personas, que va a variar dependiendo, pues, Y de la zona temporal vamos a tener un giro temporal inferior,
un surco temporal inferior, un giro temporal medio, un surco temporal superior y un giro temporal superior. Hay que destacar la importancia del surco de Silvio, que va a ser el que va a dividir la parte temporal de la parte frontoparietal. Este surco va a tener un ramo anterior, un ramo ascendente y un ramo posterior. Desde una vista interna o de la ínsula de Rayleigh, esto va a tener la separación del opérculo temporal y del opérculo parietal con el frontal y orbitario, donde vamos a ver la ínsula de Rayleigh y vamos a tener un surco central, un surco corto, un limen, un giro largo y un surco circular. Desde una vista transversal vamos a ver que ya se puede ver pues más partes aparte de los surcos, como el fornix, que va a ser esta parte, el agujero interventricular, el polo frontal, la rodilla del cuerpo calloso, pero sin embargo vamos a tener pues los mismos surcos. Por ejemplo, este es el surco central, que va a ser el que pues va a dividir un lóbulo, un hemisferio de otro, la circunvolución de la lígula, el surco colateral, la circunvolución del parahipocampo, la circunvolución occipotemporal medial, el surco occipitotemporal, la circunvalación occipitotemporal lateral, el uncus, entre otros. Y desde una vista superior vamos a ver pues la circunvalación frontal media, la circunvolución frontal superior, la circunvolución frontal inferior, el surco central, una circunvolución precentral, una circunvolución pues postcentral, un surco central. Vamos a también ver el lóbulo parietal superior, la circunvolución angular, el lóbulo occipital y la fisura longitudinal cerebral. Desde una vista inferior o basal, vamos a observar el surco olfatorio, la circunvolución recta, las circunvoluciones orbitarias, el uncus, la circunvolución del parahipocampo, el surco lateral, la circunvolución temporal inferior, el pedúnculo cerebral, la sustancia negra, el surco occipotemporal, el surco colateral, el surco calcarino, el surco parietoccipital. El cerebro no solamente se encuentra pegado al cráneo, sino que tiene una serie de capas membranosas que son las que sirven como protección contra cualquier tipo de situación en la que se encuentre, traumas, inflamaciones, etcétera, etcétera. En ellos vamos a encontrar las meninges, que van a ser las que van a encargarse de proteger toda la zona del encéfalo, soportar arterias, venas y senos venosos y englobar el espacio subaracnoideo. En esta imagen podemos observar que se encuentra la piel, el cráneo, y entre la parte del cerebro vamos a encontrar que van a estar unas capas de meninges que van a ser las que van a protegerla de cualquier tipo de trauma. Ahora, las meninges son tres. La primera, que se encuentra más pegada al cráneo, va a ser la madre. Es la más, como tal, gruesa y normalmente se encuentra en las paredes del propio cráneo. Después vamos a encontrar el aracnoide, que es medial, constitución delgada y tiene una gran cantidad de túbulas. En este espacio vamos a encontrar el espacio subaracnoideo, que va a ser parte del líquido encefalorraquídeo. Y por último, la piel madre, la cual va a ser la más delgada de todas, pero va a estar pegada al cerebro. Es la que se va a encontrar en la última capa. Pasando a repliegues orales, van a haber diferentes, y primero vamos a empezar con lo que es la tienda del cerebelo otentorio, que es este que está aquí. En sí va a tener dos circunferencias o dos bordes, que es uno mayor, que es el que está señalado con negro, y uno menor o libre, que es señalado con rojo.
empezando por la circunferencia mayor, o también llamada periférica, se llama de esta manera. ¿Por qué? Porque está unida a hueso. En sí va a empezar o se va a extender desde la protuberancia occipital interna, va a ir por todo el hueso occipital y va a estar en la superficie de la porción petrosa del hueso temporal y va a terminar hasta la apófisis clinoides posterior. Luego va a estar el borde menor o libre, llamado así porque no tiene ningún tipo de inserción ósea. Entonces se va a extender desde la apófisis clinoides anterior y pues se va a extender, como dice acá, se va a unir con su homónimo y va a pasar a la otra apófisis clinoides anterior, haciendo lo que se llama incisura del cerebelo. De hecho, pasando a otra imagen, esto es la misma tienda del cerebelo tentorio que acabo de explicar, y como se puede ver, en esta misma se va a insertar la hoz del cerebro que luego voy a explicar, y esta es la incisura del cerebelo que estaba diciendo que se forma por el borde libre. Pasando a lo que es la tienda de la hipófisis, aquí en esta imagen no se puede ver, pero bueno, aquí está la hipófisis, y la tienda de la hipófisis, también llamado diafragma celular, lo que va a hacer cubrir a la hipófisis. La va a abrazar y la va a aislar de lo que es la silla turca, que es donde se sienta la hipófisis. Y esta tienda de la hipófisis lo que va a hacer encapsularla, pero va a dejar un pequeño espacio o un agujero en medio que va a ser el infundíbulo de la hipófisis, que es lo que va a comunicar a la hipófisis con el hipotálamo. Luego está la hoz del cerebro, que es lo que mencioné hace un rato, que como dice su nombre tiene una forma de hoz. Esta va a tener un borde superior y un borde inferior. En el borde superior se puede ver el seno sagital superior y en el borde inferior el seno sagital inferior. Este borde superior se va a extender va a empezar en el foramen ciego, se va a extender por toda la calvaria y va a terminar en la protuberancia occipital interna. El borde inferior, empieza en la crista galli y se va a extender hasta terminar en lo que había explicado, el tentorio, la tienda del cerebelo. Esta hoz del cerebro va a tener una base, que es básicamente la unión entre la hoz del cerebro y la tienda del cerebelo, donde se va a encontrar el seno recto. Y va a tener un vértice, que es esta punta, que pues va a ir desde lo que expliqué, la crista galli, al foramen ciego. Esta hoz del cerebro es bastante gruesa, ¿por qué? Porque tiene dos hojas. Esta hoz del cerebro lo que va a hacer dividir a los hemisferios en el izquierdo y el derecho, lo que ya habíamos explicado. Y al tener dos hojas también va a tener diferentes agujeros o forámenes que van a hacer que ambos hemisferios se puedan comunicar. Y de hecho se me olvidó mencionar que la tienda del cerebelo, también va a dividir la fosa craneal posterior en supratentorial e infratentorial, y ahora esta la va a dividir la hoz del cerebro en izquierdo y derecho. Y por último sería la hoz del cerebelo. Es muy similar a la hoz del cerebro en el aspecto de que también se va a meter entre ambos hemisferios del cerebelo ahora, y va a estar en contacto con el vértex. Va a tener un borde posterior que va a estar en contacto con el hueso, que va a ir desde la protuberancia occipital interna se va a ir hasta lo que es el foramen magno o la cresta occipital interna. Y el borde anterior, que como dije va a ser el que está en contacto con el vértex, que es lo que divide ambos hemisferios del cerebro y se va a meter entre esos hemisferios. Va a tener una base, que es básicamente la parte inferior del tentorio o la tienda del cerebelo, y un vértice, que es la punta acá, que va a ser lo que se va a ir hasta el foramen magno. Bueno, ahora voy a explicarles sobre los ventrículos. Para iniciar tenemos que explicar que los ventrículos laterales es el ventrículo 1 y el ventrículo 2, mientras que tenemos un único tercer ventrículo y un único cuarto ventrículo. Acá podemos observar el cuerno anterior, el cuerno posterior y el cuerno inferior, dando así que este está relacionado con el lóbulo frontal, el parietal, el occipital y el temporal. El líquido cefalorraquídeo es el ultrafiltrado del plasma. Podemos ver que es secretado a un ritmo de 400 a 500 mililitros por día. Es aproximadamente 3 veces cada 8 horas, pero no tan exacto. Y sale de los ventrículos laterales a través de los forámenes interventriculares en el tercer ventrículo. Tiene las funciones de ser como el soporte de todo el sistema y tiene la función mecánica para proteger al sistema nervioso. Bueno, desde los ventrículos laterales se comunica con el tercer ventrículo por el foramen interventricular. Del tercer ventrículo se va hasta el cuarto ventrículo
por el acueducto cerebral o también conocido como el acueducto de Siblio, y luego parte de ahí al cuarto ventrículo al canal central de la médula espinal. Ya cuando está en el canal central de la médula espinal, se va acá a el espacio subaracnoideo, granulaciones aracnoideas para ser absorbido, y se va para las zonas sagittales. Bueno, ahora hablando de cisternas, que la verdad está bastante relacionado también con el líquido cefalorraquídeo. ¿Por qué? Bueno, ahorita lo voy a explicar, pero primero empezamos con la cisterna cerebromedular, que aquí, como dice, está señalada con el color naranja, que aquí, como decía, va a recibir el líquido cefalorraquídeo a través de las aberturas del cuarto ventrículo, en específico la abertura de Magendie, que es una abertura lateral del cuarto ventrículo, y también se va a dividir en una porción posterior y una porción lateral. El siguiente es una cisterna pontocerebelosa, que, como dice su nombre, pues está cerca del puente. En sí, exactamente está marcada con rosa y está ventral al puente o anterior al puente. Después la cisterna interpeduncular, que es esta que está señalada como por un azul o un azul verdoso, y esta, como dice su nombre, en la fosa interpeduncular, o sea, entre ambos pedúnculos mesencefálicos. La cisterna quiasmática, que está señalada como con un verde militar, que está inferior y anterior al quiasma, por eso su nombre, al quiasma óptico. Y la cisterna cuadrigémina, que es la que está marcada por morado, que va a tener porciones de la vena cerebral magna, y también, como se puede ver, va a estar en contacto con la cara anterior del cerebelo, bueno, la cara antero superior del cerebelo. Y la cisterna ambiens, que en esta imagen no se puede ver, y por eso se puso esta otra imagen, que se encuentra sobre la cara lateral del mesencéfalo, como se puede ver acá. Vamos a hablar acerca de los senos venosos. Los senos venosos son espacios que van a drenar la sangre del cerebro y del cráneo, y se van a encontrar ubicados entre la dura madre y el endotelio, el cual como tal tapiza estas venas. En su interior vamos a encontrar trabéculas y no va a tener tipo de válvulas, por lo cual vamos a encontrar de manera posterior a lo que va a ser el cerebro, como se puede ver en esta imagen. Ahora tenemos que hablar que existen tres tipos de senos venosos. El seno, pues como tal, occipital, el posterior inferior y el anterior inferior. El primero está principalmente conformado por el sagital superior, el sagital inferior, el recto confuncial y el recto. Tenemos que en el segundo está el transverso, el sigmoideo, occipital, marginal, recto superior, recto inferior y el plexo maxilar. Y el anterior inferior es cavernoso, intervernoso o coronario, el esferoparietal, el plexo venoso carotidio interno y el bulbo superior. En esta imagen podemos observarlo de una mejor manera, como tal los sagitales occipitales, van a encontrarse en esta región, sagital superior, sagital inferior y el cóndilo del venoso, el posterior inferior y el anterior inferior. Después tenemos que hablar acerca de la irrigación encefálica. Como tal, el cerebro necesita de 4 arterias para poder tener ese transporte de sangre, los cuales son 2 arterias carótidas y 2 arterias vertebrales. Como tal, van a subir y van a llegar a la cavidad craneal, pero en este punto van a hacer un movimiento angular, y este lugar con la presión arterial va a llamarse polígono de Willis. Aquí vamos a ver las posiciones de las arterias. Como tal, la cabeza que va a estar dividida en externa e interna, y la arteria lateral que va a subir hasta llegar a la base del cerebro, donde va a encontrarse el polígono de Willis. Ahora, el polígono de Willis se encuentra en la fosa interpendicular de la base del encéfalo, y como tal vamos a encontrar que está compuesto de 5 arterias principales: la arteria cerebral superior, la comunicante superior, la carótida interna, la comunicante inferior, posterior y la cerebral posterior inferior. Esto va a estar conectado a la arteria basílica, la cual va, con la ayuda de estas arterias, llevar toda la sangre a los demás lugares del cerebro. Y tenemos que hablar de las venas encefálicas, que como tal son estructuras vasculares desprovistas de válvulas, pero que no se encuentran unidas a las arterias, sino que tienen una configuración errática y no siguen un trayecto como tal. Como se puede ver en la imagen,
algunas pueden pasar de manera temporal, algunas aquital, hospital o llegar por la parte del cerebro. Vamos a contar que hay dos grupos como principales, que son el grupo externo y el grupo interno. El externo va a tener venas cerebrales superiores, cerebrales mediales y anastomáticas, mientras que el interno va a ser orbitales y teco-occipitales, como se puede ver en la imagen. Pero también vamos a ver venas profundas, que va a ser venas basales, que va a ser cerebral anterior, media profunda, estriada inferior, giro oftálmico, coroideo inferior, penicular y ventricular, el terno de la parte del cerebro, coroideo superior, estriada superior, septum polidicium, posterior del cuello calloso y ventriculares. Y uno que va a ser las venas cerebrales magnas, también conocido como gran vena de Galeno, las cuales son ese cuello curvo de cavidad superior entre el norte del cuello calloso y los tubérculos cuadrilígeos. En esta imagen podemos observarlos todos como tal, los que van a ser externos, los que van a ser profundos y ya en la base del cerebro. Los verdes son los senos venosos subdurales, los azules las venas superficiales y el celeste que son las venas completamente profundas como tal. Y así como el polígono del Willis es de la parte de la arteria, también las venas tienen su propio polígono, que son el polígono venoso de la base, el cual es un sistema anatomótico del círculo, el cual como tal lleva las venas basales, que al mismo tiempo que la arteria va a llevar todo en la vascularización por todo el cerebro. Bueno, ahora hablando del origen real de los pares craneales, para empezar, esto, bueno, van a encontrarse en tanto porciones que es del puente, del mesencéfalo y del bulbo o raquídeo o médula oblongada. Sabemos que hay 12 pares craneales, pero aquí solo se van a encontrar 10 de los 12 pares craneales en cuanto a núcleos u orígenes reales. Los primeros dos, que es el óptico y el oftálmico, no se encuentran aquí porque su origen es en otras partes. Entonces vamos a empezar con el nervio oculomotor o el tercer par. Este va a tener los núcleos, que va a ser el núcleo somatomotor, que es este que está de rojo en la parte como más posterior, y este que es el núcleo de Edinger-Westphal, que es también más conocido como el núcleo del oculomotor. Luego está el nervio troquear, que es el cuarto par, y aquí va a estar su núcleo, o sea el núcleo del troquear. En sí, como pueden ver, lo que es marcado en rojo son núcleos motores y los azules son núcleos sensitivos. Los primeros dos pares que acabo de explicar son completamente motores. Ahora, yéndonos al trigémino, sabemos que tiene una rama tanto sensitiva y también otra rama que es motora. Por lo tanto, va a tener un núcleo que es el motor del trigémino, que se encuentra acá, y para mejor se ve en esta imagen, un núcleo sensitivo, que es todo esto que acabo de señalar acá. En sí, como es tan largo, se divide en tres partes, que es el núcleo espinal, que es todo esto de acá, que se llama así porque está en relación con la médula espinal, el núcleo que se llama el núcleo principal del trigémino, que es esta como engrosamiento del núcleo, y luego el núcleo mesencefálico, que igual como dice su nombre, está en relación con el mesencéfalo. Ahora, pasando al sexto par, el nervio abducens va a tener su núcleo aquí, igual es completamente motor. El nervio facial es igual que el trigémino, o sea es mixto, va a tener una rama motora y una rama sensitiva. El núcleo facial va a estar acá, es este, y el núcleo sensitivo sensorial va a ser el que se encuentra en esta parte, es esta rama de acá. Y luego va a tener también unos núcleos parasimpáticos, que va a ser esta bolita acá, que esta misma bolita se va a dividir en dos partes, una superior y una inferior. La superior que va a ser el núcleo salival superior y una inferior que va a ser el lagrimal. Pasando al octavo par, que es el nervio vestíbulo-coclear, va a tener unos núcleos vestibulares que, como pueden ver, son sensitivos, y unos núcleos cocleares. El nervio glosofaringio va a tener núcleos sensitivos sensoriales, un núcleo motor que va a ser este que se encuentra acá, es como el primer tercio de esta palito vertical, se puede decir, y un núcleo motor o vegetativo, que es el que se encuentra aquí, que es justamente abajo de los núcleos parasimpáticos del facial. Luego está el nervio vago, el décimo par, que va a ser un núcleo motor que va a ser el que se encuentra en el segundo tercio de un núcleo vísceromotor, que es el que se encuentra acá, que está como más, como un rojo un poco más oscuro, y un núcleo vulvar, un núcleo viscerosensitivo, perdón, que es este de acá, es toda esta prolongación de acá. Luego el nervio accesorio, que va a tener un núcleo vulvar,
que va a ser esta parte, la última partecita de esta palito que acabo de decir, porque se divide en 3 núcleos, y el núcleo espinal, o también llamado como el núcleo principal del accesorio. Y por último, el nervio hipogloso, que va a tener un solo núcleo, que es un núcleo motor, y es el núcleo hipogloso, que es el que se encuentra acá. Y ahora en origen aparente, pues básicamente aquí pues no hay mucho que explicar, simplemente vamos a ver primero aquí, pues como dicen en el orden de los pares, el orden del número igual va a ser acá. Aquí tenemos el tercero, el oculomotor, el cuarto, el troclear, el quinto, el trigémeno con su raíz sensitiva y su raíz motora, el sexto, que es el abducens, el séptimo, facial con su raíz sensitiva y motora, el octavo, que es el vestíbulo coclear, el noveno, que es el glosofaringio, el décimo, el vago, el onceavo, el accesorio, y el doceavo, el hipogloso. Y como había dicho, pues tienen sus emergencias tanto en el mesencéfalo, o sea, entre el mesencéfalo y el puente, en el mismo puente, y también en el bulbo raquídeo médula oblongada, entre el bulbo y el puente. Bueno, respecto al caso clínico, pusimos el de una mujer de 38 años que presenta debilidad en el hemisferio derecho, disatria y parálisis de hemicaria izquierda. Tenía antecedentes de gestación con óbito fetal a los 18 años de edad y ser usuaria de anticonceptivos desde hace 10 años. Al examen físico, la paciente se presenta normotensa con una frecuencia cardíaca de 90 latidos por minuto. También se checa que tiene un índice de masa temporal de 35 kilogramos sobre metros cuadrados. En el examen cardiovascular y respiratorio sin alteraciones. Al examen neurológico, la paciente despierta con afasia de expresión, parálisis facial izquierda, disminución de la fuerza muscular 0 de 5, con hiperflexia 3 de 4 y signos de Babinski, Chadok y Oppenheim presentes en el cuerpo derecho. ¿Cuál es la patología que se sospecha? A. Parálisis facial. B. Lesión del nervio trigémino. C. EBC o ACV. Y D. Tumor del lóbulo frontal. Bueno, respecto a los signos, vamos a tener el reflejo de Babinski. ¿Qué estímulo se le va a hacer a la persona? La fricción de punta roma en la planta del pie. En esta imagen podemos observar el movimiento que se le va a hacer. Para tener un signo positivo de Babinski, tenemos que tener en respuesta la extensión del primer dedo, pero hacia arriba. En el caso negativo, lo va a hacer hacia abajo. En el caso del reflejo de Oppenheim, el estímulo va a ser digitopresión en la tibia, como se puede observar aquí. Y el signo positivo tiene que ser la extensión del primer dedo hacia arriba. El reflejo de Chadok, en el estímulo va a ser la fricción punta roma borde lateral del pie, como se está mostrando. Y la respuesta para que este signo sea positivo tiene que ser la extensión del primer dedo de igual forma hacia arriba. Con respecto al diagnóstico, se utilizaron tomografías y también técnicas de difusión por resonancia magnética. Bueno, las tomografías sin contraste se mostraron hipodensidad cortico-subcortical temporoparietal en el lado izquierdo, asociado con la elongación del ventrículo ipsilateral y la angloresonancia cerebral. También demostró signos de infarto isquémico evolutivo, que fue demostrado por el estudio que se dijo de la técnica de difusión por la resonancia magnética. En el desarrollo del caso, el ecodoppler carotideo no mostró alteraciones. La ecocardiografía transtorácica evidenció el foramen oval patente pequeño y regurgitación mitral leve, sin ninguna repercusión. Los exámenes de laboratorio como el hemograma, perfil de coagulación, glicemia, función renal y hepática fueron normales. El perfil de los lípidos demostró niveles disminuidos de HDL y el resto fue normal. Debido a la sospecha de estado de hipercoagulabilidad, se determinó panel completo de antifosfolípidos, anticoagulante lipídico y proteína C, los cuales fueron negativos, pero se encontró disminución significativa de las proteínas C, anticuerpos antinucleares y anti-DNA DS y ELISA para VIH negativos. Discusión del caso. Las causas de eventos isquémicos agudos en los sujetos jóvenes incluyen episodios cardíacos o tromboembólicos, personas con
arteriopatías no inflamatorias, desórdenes hematológicos, enfermedades hemogénicas y el EBC criptogénico. El EBC isquémico en pacientes y factores de riesgo que conocido exige, además de los estudios neuroimágenes, uno de descarte de trombofilias, de enfermedades autoinmunes e infecciones, anticuerpos linfosfolípidos, serología para el VIH y sífilis, exámenes genéticos y ecografías cardíacas y de grandes vasos.